Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12:15 de la tarde y nos adentramos a nuestro tema del día. Y el tema del día, sin duda alguna, tiene que ser con el Congreso de la República. Ha habido, y me acordé de usted, Oscar Montes, una cantidad, yo no sé si de improperios, insultos, calificativos en contra de los congresistas por este aumento que se anunció el pasado 24 de diciembre. Mientras los colombianos estaban festejando la Navidad, pues desde la presidencia se expidió el decreto 1779, en el cual se hace un aumento salarial a todos los funcionarios públicos, incluyendo a los congresistas, de 5.12%. Y me acordé de usted, Oscar Montes, porque usted ha sido bastante crítico con la gestión del Congreso, sobre todo este año. Sí, así es, Gonzalo, y la verdad es que uno no entiende por qué razón sigue todavía amparados en una legalidad este tipo de decisiones, porque obviamente los congresistas afirman, no todos, pero digamos los que están felices con el aumento de este 5.12%, que así lo establece la ley, entonces ellos están felices con el aumento. Pero se pregunta uno, Gonzalo, ¿qué piensa el resto del país? ¿Qué piensan los demás colombianos cuando el gobierno está considerando un aumento del 2.5%? Creo que es lo proyectado. ¿De qué país estamos hablando? De un país real que padece las consecuencias no solamente de esta pandemia, sino de una situación económica terrible, donde se disparó el desempleo, comparado con ese país del Congreso de la República, un país ajeno a esa realidad. Entonces, Gonzalo, yo creo que esa debe ser de verdad la pregunta que hay que plantearle. Pero lo interesante es saber, Ana Cristina, el contexto, ¿no? ¿Cuántas sesiones hubo en Cámara, en Senado? ¿Cuántos proyectos fueron aprobados? ¿Qué se discutió? Porque sabemos que obviamente este año fue de mucho decreto presidencial. Sí, así es, Gonzalo. Este año en el Senado fueron 38 sesiones plenarias ordinarias entre virtuales, mixtas y presenciales. Se tramitaron 370 proyectos en el Senado y se aprobaron 42. En la Cámara, el presidente Germán Blanco ha dicho ya en varios medios de comunicación que han sido 500 las iniciativas que pasaron a la Cámara, que pasaron en discusión a la Cámara, 80 de ellas avanzaron y entre esos temas, entre los muchos temas que se discutieron está, por ejemplo, los aspectos de cómo se desarrollará la vacunación en Colombia, la ley de turismo, la ley de emprendimiento, alivios a agricultores, reforma al sistema de regalías y bueno, ya sabemos el código electoral. Y usted sabe, Gonzalo, que digamos uno de los hobbies favoritos pues, del periodismo, y no digo que muchas veces no sin razones, es criticar al Congreso, pero a mí sí me gustaría, y creo que lo vamos a hacer parte de hoy, hablar de una generación que vino a refrescar. Y hablamos de representantes que a mí me han gustado mucho, de diferentes orillas ideológicas, algunos de los que vamos a tener acá y otros que no están, como Mauricio Toro, Lozada, representantes que yo los veo como con unas maneras diferentes a la vieja política tradicional. Ojalá pues con los años no cojan esas mañas, pero yo sí creo que es una noticia muy buena para el país, como una camada de gente joven que viene eso, a refrescar y a ver si tumban el status quo del que tanto nos quejamos. Por eso yo creo que era interesante primero entender un poco la sensación que nos deja el Congreso este año 2020, entender qué fue lo que hizo para luego dar la aproximación a estas nuevas caras, a este refrescamiento que se busca dentro de uno de los poderes del Estado colombiano. Catherine Miranda es representante de la Cámara por el Partido Verde. Señora Catherine, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y realmente pertinente el tema del día de hoy. También nos acompaña Juan Fernando Reyes Curi, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Gonzalo, buenas tardes a usted, a Sebastián, a todos los oyentes y a mis compañeros, colegas del Congreso. Gracias por la invitación. A esta conversación, este debate o tertulia, como usted lo quiera llamar, también se nos une Gabriel Santos, representante de la Cámara del Centro Democrático. Don Gabriel, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes para ustedes, para todas las personas que nos oyen en este momento y a mis compañeros. Y para finalizar la lista de nuestros invitados, tenemos a David Racero, representante de la Cámara por la Colombia Humana. Don David, gracias por estar ya de tarde a esta hora en Blue Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo, a los oyentes y a los compañeros congresistas de la nueva generación.
Pues yo necesito arrancar con el representante Santos, porque es el representante por el partido de gobierno. Y yo quisiera preguntarle, representante Santos, ¿qué le dice al oyente que a esta hora lo escucha y que sin duda alguna se siente atónito con la decisión del incremento del salario a los congresistas, incluyendo también a todos los funcionarios públicos del Estado colombiano? Pues lo primero es que tienen razón, ¿no? Yo creo que en un momento donde tenemos una destrucción de empleo formal enorme, donde aquellas personas que logran sobrevivir la pandemia son a quienes supuestamente se les va a subir los impuestos en el corto plazo, pues ven que a los funcionarios públicos que son en medio de este escenario las únicas personas que tienen trabajo garantizado, pues que se les va a hacer un aumento tan grande del salario, pues obviamente genera indignación con toda la razón. Yo creo que esto plantea un escenario además muy interesante para la discusión que vamos a tener hoy, y es cuál es el papel que tenemos nosotros los congresistas más allá de modificar normas cuando nos aproximamos a problemas como los que ustedes están hoy narrando, porque podemos convertirnos en quienes tramitamos de manera irreflexiva la indignación de lo que estamos oyendo a la ciudadanía, quienes ofrecemos simplemente un desahogo violento a todas las inconformidades de un sistema que por supuesto le ha fallado a la ciudadanía, o B, quienes de alguna forma vemos con preocupación esos problemas, tratamos de plantear soluciones y explicaciones plausibles más allá de esa irreflexiva presentación de los problemas y podemos intentar de alguna forma darle soluciones materiales a lo que estamos viendo, pero sin duda que es absolutamente indignante, es uno de esos grandes problemas que vemos se vuelven recurrentes una y otra vez, que no obedecen a una ideología política, sino obedecen más a un sistema político casi que está trucado en contra del ciudadano del común, y espero yo pues esto podamos nosotros tratarlo con la mesura que va a poder ofrecerle una solución material a los ciudadanos que vean que los políticos se comportan de acuerdo a sus intereses y no los intereses propios. Claro, representante, pero el oyente dice, pues sigo escuchando las mismas palabras que le puedo escuchar a cualquier congresista, hace 5 años, hace 2 o en este año 2020. Representante Miranda, ¿qué hay que hacer para que el Congreso deje de ser el poder más desprestigiado de Colombia? Mira, yo realmente lamento profundamente lo que está pasando en el Congreso, esa deslegitimidad, esa falta de confianza de los ciudadanos hacia sus congresistas, porque nosotros con el representante Racero y otros compañeros desde mediados de este año hemos seguido insistiendo de que debemos asistir al Congreso, debemos estar en las sesiones de manera presencial. No es aceptable que todo el país con el argumento de la reactivación económica esté yendo a sus trabajos, esté saliendo continuamente, pero nosotros nos mantenemos en una cuarentena privilegiada y ahora con aumento salarial. Eso realmente es injusto y obviamente desgasta muchísimo a la ciudadanía, y la confianza que tiene se mina terriblemente. Acá la apuesta realmente es una transformación del Congreso. Hoy en día a ustedes no les gustan muchos congresistas, a mí tampoco, pero eso es reflejo de la ciudadanía, quienes están en el Congreso, en Senado y Cámara, porque se sienten identificados con este tipo de personas. Acá nosotros no podemos, rasgarnos las vestiduras siempre que se le aumenta el salario a los congresistas, siempre que votan de manera errónea, siempre que votan en contra de la propia ciudadanía, pero elegir simplemente cada 4 años ese mismo tipo de personas, o le cambiamos el apellido y se eligen a los hijos o a los primos o lo que sea. Yo creo que acá hay una generación que de verdad está buscando transformar el Congreso, está buscando dignificar este papel que es ser congresista desde diferentes orillas. Angélica Lozano hace poco la acribillaron prácticamente en redes sociales porque dijo que Paloma Valencia era una buena congresista. Eso es criterio de ella, pero digamos, a mí me parece que hay congresistas buenos en todos los partidos políticos, y sí, son estas nuevas generaciones las que realmente personal para llenarle el ego a los congresistas. Ese es el decreto 648 del 2017. Entonces, un sinnúmero de iniciativas. Pero ¿cuál es la reflexión aquí de fondo? Y solamente me detengo en eso, que no hay voluntad política. Este Congreso ha demostrado una y otra vez
que se niega a reformarse a sí mismo, que los cambios que aprueba, como en el Código Electoral, la reforma política de Ciudad, son completamente mínimos, y que nosotros le decimos a la ciudadanía, no hay que esperar a que los políticos cambien, sino que hay que cambiarlos a ellos. Cada cierto tiempo, cada semana, el Congreso le da una noticia negativa al país. Si no cogen a uno por pillo, como pasó con el senador Purgal del partido de la U, cogen a otro porque ha estado siendo investigado, le dan a uno muerte política a otro por algún tipo de delito. Este tema de los privilegios completamente desbordados al colombiano promedio. Aquí necesitamos es un revolcón en el Congreso, y yo sí lo quiero decir de allá y termino con esto. En el 2022, la gran ciudadanía indignada tiene que canalizar esa indignación en esperanza en las urnas. Necesitamos hacer un revolcón en ese Congreso que se niega a reformarse a sí mismo. Pero, representante Racero, yo voy a tomar la palabra que dijo la representante Miranda sobre la ciudadanía y cómo la ciudadanía tiene alguna culpa sobre el congresista, llámese como se llame, que está en este momento sesionando en el Congreso. Y le quiero hacer la pregunta al representante Reyes. A ver, representante, a veces y en gran parte de las situaciones se da que fuera de Bogotá, fuera de las grandes ciudades, los votos vienen dados por favores, el famoso tamal, y eso lo sabemos, y sigue pasando cada 4 años. La pregunta es, usted como cara nueva del Congreso, ¿cómo combatir con eso? ¿Cómo combatir contra ese tamal, contra ese favor por voto? Bueno, yo sí creo, y en eso coincido con la representante Catherine, que el Congreso no es otra cosa sino un reflejo de la sociedad en que vivimos. Yo soy un poco, digamos, más optimista y creo que poco a poco la ciudadanía va dándose cuenta de la importancia de tener buenos políticos, de tener buenos representantes, y en ese orden de ideas, cada vez más, por así decirlo, la ciudadanía avanza hacia un voto de opinión, hacia un voto, digamos, menos amarrado, hacia un voto más consciente. Y yo espero, y en eso coincidimos creo que todos los que hacemos parte de esta nueva generación, que el Congreso de la República necesita más caras nuevas y digamos, más que caras nuevas, más caras, digamos, de personas que representen de verdad a sectores de la ciudadanía, que hagan bien su trabajo en el Congreso de la República, que tengan una agenda legislativa, una agenda política, y no solamente que tengan una agenda, digamos, guiada por lo que les dice el gobierno. Y en ese sentido, pues necesitamos entonces que más congresistas y más políticos en general hagamos muy bien la tarea en donde nos elijan, sea en los territorios y por supuesto en el Congreso de la República. Es importante ahorita en la discusión, por supuesto, del salario que ustedes estaban planteando, y en eso creo que también coincidimos todos. No se justifica que tengamos un salario, que se nos reajuste un salario, que se nos incremente un salario que ya de por sí es bastante elevado. Pero, representante. Y eso se hace necesario reformarlo, por supuesto. Para eso hay que hacer una reforma constitucional, que creo que los que estamos aquí estamos dispuestos a dar esa tarea, esa pelea de dar esa reforma constitucional, y también de acompañar en la propuesta del representante Gabriel Santos de tener menos meses de receso y meses de trabajo legislativo. Sí, representante, sí, es claro los cambios que ustedes quieren hacer, y es muy seguro que la ciudadanía que ha votado por ustedes es en busca de esos cambios, pero hay una clase política que les cierra las puertas a los nuevos políticos o a los más jóvenes, que los ven como una amenaza. Ustedes, todos los invitados que tenemos hoy pertenecen a partidos políticos. Ustedes sienten, y quiero empezar por la representante Catherine Miranda, ¿usted ha sentido que hay resistencia a estas nuevas voces dentro del mismo partido, o cómo hacer parte de esos partidos sin generar esa resistencia, pero también innovando dentro de una estructura de partido? Bueno, yo tengo la fortuna de estar en el Partido Verde. Yo milito en el Partido Verde desde el 2009, hace muchísimo tiempo. Yo inicié siendo voluntaria en la campaña del profesor Antanas Mockus, y por el contrario, en mi partido lo que siempre se ha promovido es liderazgos jóvenes y liderazgos femeninos. Entonces, por eso tal vez es en mi partido donde tenemos caras visibles de mujeres en mayor medida que en otros partidos políticos. Yo siento que no hay resistencia por parte de mi partido,
Sin embargo, si hay una resistencia de una clase política que se niega a reformarse a sí misma, porque suena muy lindo decir que tenemos que reformar la Constitución, que tenemos que, pero mientras no seamos unas mayorías importantes en el Congreso, es imposible, realmente imposible, que nosotros, un poco como decirlo, reformemos las reglas del juego con las cuales actualmente estamos elegidos. Entonces, si yo ya me elegí y llevo, no sé, 10, 15 años, 3, 4 periodos en el Congreso de la República, no me voy a cambiar las reglas de juego que me han beneficiado a mí continuamente. Por eso era tan importante la reforma, la consulta anticorrupción que obligaba, digamos, a hacer estos cambios tan drásticos. Sin embargo, creo que el salario de los congresistas es el menor problema que nosotros tenemos en el Congreso de la República. Puede generar muchísima indignación ante la ciudadanía, pero es el menor de los problemas. Es gravísimo lo que pasa al interior del Congreso de la República con temas como la reforma política, el código electoral. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que en plena pandemia la prioridad del gobierno nacional y del Congreso sea una reforma al código electoral, cuando deberíamos estar mirando cómo sacamos adelante iniciativas para reactivar la economía, cómo sacamos adelante iniciativas que logren mitigar la crisis. Esa es la misma pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos, como en plena pandemia y con recesión, concentrados en el código electoral, pero le quisiera extender esta misma pregunta al representante Reyes Juri, que es del Partido Liberal, que digamos de los 4 que tenemos, o de los 4 invitados, es el partido que más tiempo tiene. ¿Usted ha visto esa resistencia a las voces jóvenes en el partido, o de alguna manera le parece que ha sido más difícil militar en el partido por ser joven? Por supuesto que es, digamos que el Partido Liberal, por ser un partido viejo, por ser un partido, digamos, tradicional, tiene una imagen, digamos, negativa alta, y eso cuesta. Sin embargo, yo creo, por un lado, que los partidos políticos son necesarios, creo que no deberíamos tener tantos en Colombia, pero son necesarios, y los partidos tienen que representar unas causas, tienen que tener una identidad, y en eso yo me he encargado, pues como militante del Partido Liberal, de abanderar esas causas liberales. Un poco siento yo que se habían perdido. Yo he liderado en el Congreso de la República esas causas liberales, la eutanasia, la legalización del cannabis de uso adulto, causas, digamos, que han sido liberales por tradición, que respetan los derechos, las libertades individuales de las personas, esas libertades que son necesarias en mi concepto para que la sociedad avance, para que la sociedad se desarrolle. Sí. Y he tenido esa agenda y la he defendido en el Congreso y la sigo defendiendo y la seguiré defendiendo. Pero mire, yo creo que ahí es importante, dentro de un partido político, defender una causa, tener una agenda y representar esa agenda ante los ciudadanos. Representante Reyes, escuchándolos a todos ustedes, digamos, el más veterano del panel soy yo. Yo cubrí formación política durante 20 años, el Congreso de la República. Y yo conocí en el Congreso de la República muchos buenos que llegaron siendo buenos y hoy en día ustedes los califican de malos. Porque ustedes están dividiendo el Congreso en buenos y malos. Y yo conocí a muchos de esos que entraron siendo buenos y hoy en día están convertidos en malos porque lo están calificando así. Las nuevas generaciones. Y algo que me parece que habría que mirar con lupa, pero bueno, no me voy a centrar en ese tema. Concretamente, la pregunta es esta: ¿ustedes qué van a hacer? Cada uno de ustedes, y la respuesta tiene que ser muy corta, muy breve, con el aumento, porque hay que tener gestos también con las personas, con los oyentes. Ese aumento que por ley les van a entregar a cada uno de ustedes, lo van a recibir ese aumento, lo van a ceder, ¿lo van a donar? ¿Qué van a hacer con el aumento? Catherine. Es una decisión que vamos a tomar como partido, tanto los senadores como los representantes de la Cámara. Esperamos reunirnos a mediados de enero para tomar una decisión frente a este aumento que claramente vamos a tratar de devolver a la ciudadanía, a quienes más lo necesiten, pero sobre todo, y lo más importante, es que vamos a seguir insistiendo en esta consulta anticorrupción, de que se validen estos votos que nosotros alcanzamos el umbral y que se tiene que reducir el salario de los congresistas. Vamos a devolver, vamos a ver cómo devolvemos esto, pero lo importante es que vamos a insistir en la consulta anticorrupción. Representante Santos, ¿usted qué va a hacer con el aumento? Estamos decidiendo en este momento entre 4 fundaciones de acceso a la educación superior.
estamos haciendo con un proceso de verificación con mi equipo de trabajo, que son fundaciones que no tengan ningún tipo de vínculo político y que tengan una estructura de gobierno corporativo lo suficientemente seria para que sepamos que la plata no se va a perder. Pero yo creo que antes del final de la otra semana ya vamos a hacer pública alguna de las fundaciones. El representante Reyes, ¿qué decisión va a tomar usted con el aumento? Mire, vamos a tomar de nuevo también esa decisión como partido, pero lo más importante allí, yo creo que no es qué decisión se toma frente a este aumento. Yo creo que lo que hay que reformar de fondo es el salario de los congresistas. Eso, digamos, eso no es sostenible. Ya la ciudadanía se esa parte representante Reyes, tenemos que hacer esa reforma. Esa reforma queda en manos de la mayoría, y la mayoría, pero representante Reyes, esa reforma queda en manos de la mayoría y la mayoría no se va a autorreformar en ese sentido. Y la última pregunta, la misma pregunta para el representante Racero. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer usted con ese aumento? Pues mira, déjame decirte y decirles a los oyentes que nosotros ya lo hacemos. Nosotros no tenemos que esperar a que haya un escándalo como esto para hacerlo. Mire, la bancada de Decentes, cuando fuimos elegidos en el 2018, firmamos un acta de compromiso donde los elegidos ya disponíamos de una parte de nuestro salario para causas sociales y comunitarias, y ya lo hacemos. Usted sabe muy bien, Gustavo Bolívar dona todo su salario porque él no vive de esto. Yo, que soy asalariado, yo vivo de lo que me ingresa del salario, yo no tengo empresas por fuera, no tengo nada, una parte de lo que me ingresa, por supuesto, para mi vida y para mi familia, y otra parte considerable la invertimos, la redistribuimos en la comunidad, especialmente este año de crisis. Así que hay unos partidos que se rasgan las vestiduras. Durante 2 años vienen eliminando todas las iniciativas de reducción de salario y sale esto, y ahí sí se presentan ante el país como los abanderados de la devolución del salario. Así que no sean hipócritas y no sean mentirosos. Déjame decirte, qué pena, pero es que esto hay que meterle debate, porque cuando estamos así, cuando hay presión pública, así todos estamos de acuerdo, pero uno tiene que hablar a los congresistas cómo votan, y llevan 2 años, esos partidos tradicionales llevan 2 años, especialmente el Centro Democrático, eliminando las iniciativas de reducción de salarios de los congresistas. Mira, el propio Gabriel Santos, su iniciativa tan importante de reducir el periodo vacacional de los congresistas, congresistas de su propio partido se la hundieron. Porque es que, si yo termino, la renovación de los partidos políticos del Congreso, no solo pasa por caras nuevas. Los partidos tradicionales son expertos en meternos caras nuevas, pero para que nada cambie. Hay que cambiar de agenda política. Y en eso entran tanto jóvenes como nosotros, pero también personas no tan jóvenes. La juventud no es garantía en sí misma per se de renovación. Es la agenda política que se plantea desde las candidaturas, desde las visiones de los partidos y los movimientos políticos, como vamos a cambiar este país. Entonces yo sí veo mucha hipocresía en este debate, y sí hay que decirlo. Yo no soy un congresista que me hice elegir para darnos siempre palmaditas en la espalda y de buenas maneras. Aquí hay que decirle a la gente las cosas como son. Pero representante Racero, no nos vamos a engañar, en la próxima no nos podemos engañar. Representante Racero, cuando usted habla de que aquí hay muchos hipócritas y mentirosos en el panel, ¿está hablando exactamente de quiénes? No, en el panel no, ni me faltaba, tanto así que yo reconozco a mis 3 compañeros. Estoy hablando de los congresistas hoy en día. Miren, no he escuchado a ningún congresista que diga públicamente que está a favor del aumento del salario, ¿no? Es que ni bobo que fueran. ¿Qué congresista te va a decir públicamente que está en contra de que le bajen el salario, o que está en contra de la lucha contra la corrupción? No, en campaña sí se presentan como los adalí, los abanderados. Y cuando llegan al Congreso, y eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía, la veeduría de realmente cómo votan. Es que es en la votación como se evidencia realmente cuál es el interés de los congresistas y de los partidos políticos. Puede llegar gente muy buena de todos los partidos, pero sus propios partidos no le dejan hacer los cambios, que es lo peor de todo. Representante, sus propios partidos. Un pequeño paréntesis, porque tiene usted razón, nadie se va a echar la soga al cuello diciendo eso, pero quiero recordar un caso que sí es atípico, y fue en este programa hace unos meses. María José Pizarro defendió el sueldo de los congresistas y dijo que no debería bajarse. Quería solamente recordarles ese caso. No, y agregar algo, Sebastián, porque, y permíteme, representante Racero, le quiero hacer una consulta a la representante Miranda, porque ella dice, hay que esperar lo que decida el partido va a hablar, se va a reunir para tomar la decisión, pero representante Miranda, siendo una de las caras jóvenes del partido, ¿no es mejor dar uno el primer paso, decir, no importa lo que decida el partido, yo no voy a recibir este aumento? El aumento se tiene que recibir obligatoriamente porque te va a llegar a la cuenta de ahorros.
eso es, digamos, es obvio y, digamos, lo que está diciendo, por ejemplo, el Centro Democrático, que es que va a renunciar al aumento, eso no es cierto. La plata va a llegar a su cuenta de ahorros. Acá el problema es cómo nosotros logramos hacer, digamos, una gran bolsa y logramos que estos recursos lleguen efectivamente a donde deberían llegar, que es, digamos, a las personas que más lo necesiten en este momento. Nosotros desde el Partido Alianza Verde siempre hemos estado abanderados de la reducción del salario. Cuando esta discusión se dio en el mes de junio, fuimos de las primeras voces en salir a decirle al presidente Duque que por favor no incrementar el salario, dada la situación que estaba viviendo el país. Lo que nosotros queremos es cómo maximizamos más, digamos, estos recursos y cómo los colocamos al servicio de la ciudadanía. Por eso es una decisión que ahorita no podemos tomarla porque la mayoría de congresistas o no están o están ocupados en otras cosas, pero lo que se definió es que a mediados de enero aproximadamente tomábamos la decisión a qué fundación o dónde nosotros invertíamos el dinero. Mi sugerencia al interior del Partido Verde es que nosotros canalizáramos estos recursos para que la capacitación de mujeres y que más mujeres llegaran a cargos de elección popular, un poco para ayudar a que más personas jóvenes, nuevas caras y buenas lleguen al Congreso el próximo en 2 años. Representante de Santos, más allá del tema de los salarios, que los salarios son monedas al lado de las grandes reformas del país, pues ustedes acá piensan muy diferentes, son ideológicamente muy diferentes, pero hay unas reformas que el país lleva pidiendo, gran parte de la opinión lleva pidiendo décadas: la reforma fiscal, tributaria, pensional, laboral. No creo que todos estemos de acuerdo, pero digamos que laboral. Y usted, que está en el partido que ha gobernado Colombia en las últimas décadas, de lo que ha visto en el Congreso, ¿por qué es tan complicado tramitar reformas estructurales dentro del Congreso de la República? Porque eso es muy fácil, las reformas de este tipo no dan votos. Yo creo que Colombia tiene una discusión pública muy particular y es una discusión de incumbentes, donde usualmente hay muy pocos intereses sobre representados en todos los temas que usted acaba de decir. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de pensiones, pues por supuesto que están las personas por pensionarse, las personas pensionadas, y son las que lideran la discusión, y en este país son las que uno escucha en medios, son las que usualmente tienen acceso a un micrófono, o tienen acceso a un político que tenga acceso a un micrófono, pero los millones de colombianos en la informalidad que no alcanzan a cotizar una pensión son usualmente los que no son tenidos en cuenta. Los millones de colombianos en la informalidad que son incapaces por el sistema político y económico que tenemos, de acceder a un salario mínimo, nunca son tenidos en cuenta. Entonces es esa gente que realmente no tiene representación ni en la opinión pública ni en el Congreso, los que son olvidados, y por eso las reformas suelen ser o cosméticas o simplemente no se pueden dar. Por ejemplo, yo creo que acá es donde podemos tener una de las diferencias más grandes. Uno se va a ver también cómo votamos todos y vemos cómo se aprueban reformas que son electoralmente muy rentables o proyectos de ley o de acto legislativo, pero que realmente fiscalmente son irresponsables o no tienen en cuenta a los colombianos menos favorecidos. Ejemplo de esto, el proyecto del Partido Conservador, si mal no estoy, de traslado pensional, donde se proponía permitirle a personas que tienen un salario considerable en Colombia, de alguna forma, que es muy bajito, si lo vamos a ver, pero un salario considerable teniendo en cuenta la economía colombiana, pasarse a Colpensiones, y así tendríamos... Es decir, representante, lo que usted me dice, señor, es que no hay incentivos para el congresista promedio, no tiene incentivos para una reforma estructural. Sin duda, sí, bueno. no existe pero, porque puede ser de alguna forma rentable políticamente hablar por algunos de los intereses, que es absolutamente válido, pero usualmente, por ejemplo, decir que eso, por ejemplo, hablar de cómo podemos hacer nosotros para que los jóvenes colombianos alcancen la pensión en 30, 40 años, pues hay muy pocas personas que están pensando en eso, pero hay muchas personas que están pensando en proteger los intereses a quienes están por pensionarse o quienes ya están pensionados y generando un sistema pensional profundamente desigual. Ese, digamos, es uno de los ejemplos donde podemos tener unas diferencias ideológicas enormes, pero donde sin duda hay un vértice de la discusión que nunca has tenido en cuenta, y son usualmente los jóvenes, las personas que no tienen un contrato laboral formal, no van a alcanzar una pensión, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es uno de los ejemplos icónicos donde es más rentable de alguna forma tener una posición representada en la opinión pública que tener la posición de quienes no pueden aglomerarse y generar millones de votos. Pero me voy a decir una cosita simplemente, ¿Quiere decir algo? por favor, es que, sí, una cosa, y es que
a ver, y tenemos que también ser muy claros y muy sinceros, las reformas estructurales en este país pasan por el Ejecutivo, por el visto bueno del Ejecutivo. O sea, nosotros somos, como en nuestro país, un país completamente presidencialista. El liderazgo lo tiene siempre el Ejecutivo. Y el Congreso, así ha sido la historia, yo no sé si en algún momento lo vamos a poder cambiar, pero el Congreso siempre está supeditado, especialmente en las discusiones más fuertes, más estructurales, más profundas. Pueden haber otro tipo de proyectos ahí secundarios, terciarios, esto de honores y cosas así como para los municipios, bueno, pero la reforma estructural de la que usted está haciendo la pregunta pasa siempre por lo que piensa el Ejecutivo y si el Ejecutivo le da un visto bueno, un chulo o no. Yo sí creo que acá hay una responsabilidad. En este caso, pues el gobierno ha sido el presidente Duque, pero eso ha sido histórico. ¿Cuál ha sido la independencia realmente como el segundo poder más importante en la República, que es el Congreso? Nulo, porque es un Congreso mayoritariamente supeditado siempre a lo que le diga el gobierno, no en función del interés del país, del interés nacional o de sus propias causas y banderas, sino en función más bien de la contraprestación. Claro. Y si no cambiamos eso, va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de discusión, aunque sea ideológica, porque es que la discusión ideológica se tiene que dar, y en eso bienvenido. Y no es más bien en cuanto a la apuesta fundamental del Congreso en su independencia. Y creo que eso es fundamental tenerlo presente. Pero allí entonces permítanme hacerle una pregunta al representante Reyes. Representante, ¿cuál es la reforma a la que le tiene que dar prioridad el Congreso para el año que viene? Tomando en cuenta que la pandemia va a continuar y que tal vez el mismo estilo de vida lo llevemos a mediados o hasta mediados de julio o agosto. Mire, pero antes de eso déjeme decirle algo. El tema de los salarios de los congresistas se tiene que solucionar rápido y rebajarse. No puede ser que cada año con esa excusa esté hablando las distintas orillas políticas de convocarnos a un referéndum. Por ejemplo, ahora que salió el partido de gobierno a decir que con la excusa de rebajar el salario de los congresistas nos van a convocar para reformar la JEP, para, a mi juicio, digamos, acabar con la paz, unificar las cortes, que me parece además peligrosísimo ese juego. Y para contestar su pregunta, por supuesto que yo creo que hay que avanzar, y ya lo hemos dicho aquí, en el tema de la reforma pensional. Yo creo que eso hay que hablarlo, el Congreso se tiene que encargar de ese tema pensional, pero también lo que siempre se ha hablado y nunca se ha dado, una reforma tributaria estructural, no a medias, no por parches, no con pañitos de agua tibia, sino una reforma tributaria de fondo, completa. Y por supuesto, lo tercero, en lo que yo he venido insistiendo, en el tema de las libertades. El Congreso de la República tiene que avanzar en los temas de las libertades, que en los que están avanzando además otros países, la eutanasia y en la reforma en el tema de cannabis de uso adulto, que le está dando una reforma importante, un potencial importante a otros países en esta reactivación económica. Pero mire, representante Reyes, y aprovecho para preguntarle también a los compañeros del panel, ¿usted sí cree que este Congreso va a llevar a cabo una reforma tributaria estructural, como ustedes la están considerando, en un año electoral, en un año preelectoral como el próximo año? ¿Usted sí cree que va a haber congresista? ¿Usted cree? Por supuesto, yo pensaría que no. Por eso le pregunto a ustedes. No. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Si usted me permite una ejemplificación de estos temas que yo creo que nos divide y nos genera un problema enorme. Yo creo que acá hay dos representantes a quienes además reconozco públicamente por su trabajo y su empeño en tener una Colombia más justa. Pues son los abanderados, por ejemplo, de la lucha en contra de las grandes exenciones tributarias en Colombia, ¿no? Que yo creo que es un debate justo que se debe dar de por qué Colombia no está recogiendo la cantidad de impuestos que debería. Pero nos vamos a una de esas discusiones estructurales y vemos que una de las exenciones más grandes es el IVA, que los ricos, los colombianos ricos, de cada 100 pesos que se generan por el beneficio tributario a no tener IVA a la canasta familiar, pues los que se están beneficiando son los ricos en un 24%, los pobres en un 4%. Ahí tenemos una reforma tributaria para generar 15 billones de pesos para gastar para invertir en gasto social. Ya Colombia y sobre todo Bogotá tenemos la ejemplificación de cómo hay transferencias monetarias directas por medio del programa de ingreso solidario, donde se devolvió la plata de manera inmediata a los colombianos más vulnerables. Entonces, ahora, ¿quién va a decir en un año electoral que es rentable de alguna forma volver a tener un IVA generalizado para poder devolvérselo a los hogares más pobres y generarle al gobierno colombiano 15 billones de pesos en gasto social efectivo desde el día 1 del recaudo? Pues
Nadie, por supuesto. ¿Quién va a decir eso? Ya cuando el gobierno lo propuso, incluso el Partido Liberal, me acuerdo que llenó varias ciudades de vallas, de no al IVA, no al IVA, no al IVA. Cuando no le dicen la verdad a los colombianos es que están protegiendo los intereses de los colombianos más ricos, porque el IVA a la canasta familiar sin duda que es el gran beneficio a los ricos colombianos para que eviten pagar impuestos. Y es que hemos hablado toda esta hora de reformas estructurales y representante Miranda, me va a decir algunos si hablo mal por ustedes, pero creo que los 4 están de acuerdo con la legalización al menos del cannabis, y creo que los 4 están de acuerdo en hacer esa reforma, pues que es polémica, pero que muchos pensamos que es necesaria. ¿Ustedes ven factible? ¿Usted se siente, junto a estos 3 compañeros suyos, se siente parte de esa generación que puede llegar al Congreso a hacer esa reforma que sería un cambio histórico en el país? ¿Cómo ese ambiente para el futuro? Sí, Sebastián, efectivamente los 4 somos, estamos a favor de la legalización del cannabis. De hecho, yo fui la persona que demandó el decreto del presidente Iván Duque con el objetivo de que no pudiesen decomisar la dosis mínima en el espacio público de las personas consumidoras. Considero que hay que apostarle, a esta legalización. Si nosotros realmente queremos aumentar esa base tributaria, deberíamos estar pensando también en la legalización de la marihuana, pero adicionalmente los muertos que nos ahorraríamos serían enormes. 2, frente al tema de la reforma tributaria que hablaban ustedes, yo considero que es absolutamente necesaria, pero no colocándole IVA a la canasta familiar. Ese es un cuento que nos están metiendo ahorita, que es que ahora los ricos se están beneficiando de la canasta familiar y que deberían pagar 15. ¿Por qué no hablamos de las exenciones que tienen las grandes empresas en este país y que deberían estar tributando? ¿Por qué siempre le queremos meter la mano al bolsillo a la clase media y a la clase baja para salvar los problemas? ¿Por qué el gobierno no fue capaz de decirle al Congreso de la República y al país, cuando estuvo pidiendo este dinero, este cupo de endeudamiento adicional, que eso iba a pagarse con una reforma tributaria metiéndole IVA a la canasta familiar? Allí no fueron capaces de decirlo, le dijeron, no, yo le pregunté directamente al ministro, ¿usted va a hacer eso? No se está pensando en una reforma tributaria que nos van a meter ahorita en marzo, que va a tocar la canasta familiar y que suena muy lindo decir que se va a devolver la plata a algunas familias. Eso en la vida real no es cierto, porque muchas de las personas en este país están aguantando. No, eso no está pasando. ¿Cuántas personas? No es cierto, Gabriel, no es cierto. ¿Cuántas personas han logrado? ¿Cuántas personas ni siquiera están en ese programa? ¿Cuántas personas ni siquiera tienen la función de estar en ese programa? Y a esas personas son las que le vamos, no le estamos ayudando nada, pero sí les vamos a meter IVA a la leche, IVA a los huevos, IVA a la carne. Eso es lo que no es correcto. Ya tienen, muchos de los productos que tú mencionas ya tienen, pero la matemática es absolutamente demoledora. Eso ya está aprobado, no es un invento, es decir, ¿por qué tú, que ya todos los colombianos conocen tu salario, el día de mañana cuando salgas a hacer un mercado, por qué tú te tienes que beneficiar de no pagar IVA en el huevo del pan? Tú o cualquiera de los 4 que estamos. Esa es una de las cosas que yo no entiendo. Yo entiendo que se lo damos a una persona vulnerable que tiene un ingreso tan pequeño y tan marginal que eso genera una diferencia entre comer y no. Y esa es a la gente a la que le tiene que llegar el Estado con un programa que ya está demostrando que se puede hacer. Pero el hecho de que una persona que se gane 34 millones de pesos el día de mañana vaya a comprar 1 kilo de carne y una cubeta de huevos y no pague IVA por eso, me parece absolutamente infame. La cifra está más que estudiada. 15 billones de pesos. 15 billones de pesos, eso es más que aumentar el porcentaje. ¿Y por qué no hablamos de exenciones? También, de quitarle las exenciones a las empresas, que estamos hablando de más de 40, 50 billones de pesos. Lo bonito de esto es que una cosa no significa que no podamos discutir de la otra, porque a mí no hay nada que me parezca más gravoso que las exenciones que se le dan a las grandes empresas en Colombia, que no generen ningún tipo de productividad. Yo estoy de acuerdo con que el Estado colombiano debe reducir el recaudo. Representante, discúlpeme, pero yo creo que, representante, discúlpeme, lo interrumpo, pero yo creo que el ejemplo de los 34 millones no vale ahí, porque es que las personas en Colombia que se ganan 34 millones de pesos es poquísima, es decir, es un ejemplo para meter que no llega a ser ni el 0.001%, no es representativo, o sea, como ejemplo. Claro, no pero los colombianos ricos, el 1% colombiano se beneficia el 24% de esa exención. Es decir, el nivel de ingreso no tiene nada que ver, era por poner un ejemplo de alguna forma para que la gente que lo está escuchando lo entendiera.
Gabriel, y la 1% clase de los media, colombianos más ricos. Gabriel, y es que la clase media hoy en día no tiene, o sea, la clase media no está recibiendo ningún tributo, no está recibiendo ningún beneficio, están perdiendo sus empleos, están llegando muchos a la economía informal, a ellos no se les va a devolver ni un peso, a ellos es que se les va a meter la mano al bolsillo y se les va a colocar IVA a la canasta familiar. Es absolutamente grave. ¿Por qué no estamos hablando? Y lo decía el ministro, no lo decías tú, no lo decía yo, lo decía el ministro, vamos a tocar la canasta familiar, IVA a la canasta familiar. ¿Por qué no estamos hablando de realmente dónde está la plata? ¿Por qué no estamos hablando realmente de la lucha contra la corrupción? Que acá este gobierno ha sido un saludo a la bandera de evasión, de ilusión de impuestos, de verdad quitar las exenciones a las grandes empresas, porque siempre afectando a la clase media y la clase baja colombiana. Eso no está bien y la ciudadanía tiene que darse cuenta que la reforma tributaria que viene va a afectar gravemente a la clase media y la clase baja. Claro. Pues representante Catherine Miranda, seguramente ese va a ser el debate que vamos a escuchar a lo largo de los días que nos quedan por venir. Lo cierto del caso es que le agradecemos a los 4 representantes: Catherine Miranda, representante de la Cámara por el Partido Verde; Juan Fernando Reyes, representante de la Cámara por el Partido Liberal; Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático; y también a representante David Racero, a la Cámara también por la Colombia Humana. A los 4, muchísimas gracias por este gran debate. Sin duda alguna, las nuevas caras de este Congreso que ha sido tan señalado a lo largo de mucho tiempo. Son las 12:59 con 30 segundos. Nosotros nos despedimos para darle paso a nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana.